una parte, y voy a leer dos versículos, y comienza: si hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy metal que resuena y címbalo que retiñe. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Y lo que me toca esta noche es: y poseo todo conocimiento. Yo estaba estudiando y había un examen que yo tenía que pasar oral, y yo tenía todo el conocimiento. Y fui al examen oral con todo el conocimiento y me colgué completo con todo el conocimiento. Tengo la revisión y anoche tuve mi examen final. Y yo me fui un poco más temprano del trabajo y le dije: Señor, está conmigo, que yo pueda conectar con el cliente. Es una grabación. Yo me acabo de graduar de coach de vida y empresarial. Y la sesión fue espectacular. La mentora me da el feedback al final y me dice: qué diferente el Francisco que conocí la primera vez que este. Estabas totalmente conectado. En mi idioma, eso se llama Dios. Porque no logras ayudar a nadie si tú no conectas con tu corazón. Y tú eres el vivo ejemplo de entender que se logran todas las cosas no por el conocimiento, sino porque del corazón sale todo lo que tú necesitas, y el conocimiento le sirve al corazón para crear cosas. Y qué hermoso cuando lo dice, porque está hablando de conexión, porque la única manera de conectar es a través del amor. Y le decimos a ese Dios que es digno y santo, porque es el único que nos ha enseñado el amor eterno, que Él es santo, que Él es digno y que lo adoramos. Así que cantamos esa canción esta noche. Digno y santo, el Cordero.
te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera, me rindo ante ti, te necesito. Quiero vivir a tu manera, quiero humillarme ante ti, te entrego mi voluntad. Quiero vivir a tu manera, vivo ante ti, te necesito. Haz conmigo lo que quieras. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Yo me rindo a ti, me rindo a ti, me rindo a ti. Buenos días, iglesia. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Que le pueda dar un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Realmente es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Esa canción no tiene más cierto que otra cosa. Es lo único que nosotros nos rendimos, ¿verdad? Y a quien se debe toda la gloria y toda la honra es a nuestro Señor Jesucristo. Es a quien en la humanidad, cuando se rinde a Él, entonces cosas grandes pasan en la tierra. El tiempo sigue pasando, los meses siguen pasando, la iglesia se sigue moviendo y cosas bien lindas están pasando en la iglesia. Ministerios nuevos están pasando, gente está queriendo estar aquí. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente durante esta semana y gente que ha entrado a la iglesia, sus vidas han sido tocadas y me dijeron, una persona en particular me dice, oye Eliezer, llegué a la iglesia. Y escucha, y esto eres tú, esto no soy yo, este eres tú, este es el Espíritu de Dios en ustedes. Y la persona me dice, yo me sentí tan cómodo en ese lugar. Yo no me sentí rechazado, yo me sentí en mi ambiente, fue tan amable estar ahí. Y yo, cuando la persona me lo decía, yo me acordaba de las caras de ustedes. Porque el Señor produce eso, ¿verdad? Es Dios el que produce el crecimiento y produce la transformación. Pero ¿en quién lo hace? En la iglesia, en nosotros. Ese es el testimonio, para eso estamos, ¿verdad? Para eso es que nosotros hemos sido llamados a ser testigos y testimonios en esta sociedad. También, durante la semana, pues también uno recibe otras noticias de oración. Y tenemos los Madrid, y hemos tenido la oportunidad de ir a los hospitales. Hemos ido a 2 hospitales a visitar a varios enfermos. Así que pasan de todas las cosas en el mundo, ¿verdad? Pero lo más importante es que podemos agarrarnos del Señor en todo tiempo. ¿Cuántos creen en eso? Amén. En el tiempo bueno decimos gloria a Dios y amén. En el tiempo bueno decimos gloria a Dios. Y en el tiempo difícil decimos gloria a Dios. El tiempo, le he estado diciendo a la iglesia, como parezco, ¿cómo se dice eso? Un disco rayado, gracias, madre. Si ella dice disco rayado, ella es de mi tiempo, porque eso ya no existe. Ahora es otra cosa. Pero les he dicho por las últimas semanas, hermano, que es tiempo de agarrarse del Señor. Ahora es el tiempo de agarrarse del Señor. Me lo digo, lo vengo repitiendo, ese Señor lo puso en mi corazón y yo voy a seguir ahí como el disco rayado, diciéndote, agárrate del Señor. Cuando vengan las pruebas, agárrate del Señor. Cuando venga el tiempo bueno,
Agárrate del Señor. ¿Sabes? Es que en todo tiempo. Quiero aprovechar este tiempo. Ahí donde estamos, vamos a orar. Y siempre queremos, ¿verdad? En este culto, yo con este bajo aquí, tratando de hacer de Alejandro, es bien difícil. El Señor me está probando. Pero vamos a orar, hermano. Ahí donde tú estás, vamos a entregarle esa petición al Señor. Vamos a entregarle al Señor lo que tenemos que entregarle en oración. Él lo conoce ya de antemano. Solamente nuestra acción, ¿verdad?, es la que permite y le permite a Él trabajar cuando nosotros nos rendimos delante de su trono. Y le decimos, Señor, heme aquí tal como soy. Quiero que oremos por la mamá de Mercedes, una pareja que estuvo aquí el domingo. Su mamá está en intensivo, tuvimos la oportunidad de ir al hospital. La sacaron de intensivo, ahora está en cuarto regular, así que le damos la gloria a Dios a eso. Solamente Dios conoce todas las cosas, Dios conoce el caminar, Dios conoce el hacer, pero vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando por la mamá del pastor de Aguadilla, ¿verdad? Nuestra iglesia hermana allá en Aguadilla. Ella ya entró al tratamiento y ha respondido al tratamiento y está tranquila, y los médicos están tranquilos y piensan que ese tratamiento no va a ser permanente, diálisis, y piensa que va a ser temporero. Así que creemos que va a ser temporero. Si lo hacemos como iglesia, grandes cosas pueden pasar. Vamos a orar, ¿verdad?, por los que están de vacaciones, que se disfruten sus vacaciones al máximo, que vengan renovados, ¿verdad? Y lleguemos a la iglesia cuando pase todo este tiempo, lleguemos a la iglesia y nos afiancemos y continuemos adelante haciendo la obra. Pedro está aquí de vuelta, estuvo por ahí en el hospital, hay como una visita de esas que, como que un flash, y salió y le encontraron todo bien, hombre de Dios, le damos la gloria a Dios por eso. Él sabe que el Señor está ahí presente. Así que vamos a orar. No sé si alguien más tenga alguna petición. Miladis. El lunes a Nella. ¿Cuál es el nombre de Nella? Luisa. Para mí se llama Nella. El apodo. ¿Alguien más? Mili. Vamos a orar por Luis. Ese hombre de Dios. Trabajo. Vamos a orar por eso, para que Dios esté presente en ese proceso de esa compañía. Sabemos que Dios está presente en todas las cosas. Por allá atrás vi, aunque ya no le gusta que la mencione, vi a Damaris. Damaris recibe un abrazo pastoral y recibe un abrazo de la iglesia. Dios te bendiga. Denle un aplauso a Damaris por esa oportunidad está por allí. Quiero saludar. Allí es una amiga y vecina de nosotros, fue mi vecina y de Madeline por muchos años, Hilda. Dios te bendiga. Qué bueno que ella estaba pasando por ahí, se paró a preguntar por la iglesia y se encontró que era su vecino, que era el pastor. Ella dirá, oh Dios. y tu familia que está al lado, ¿verdad? El hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás en la iglesia. Esperamos que este ratito sea agradable y sea para acercarte un poco más al Señor, como ustedes saben hacerlo en sus respectivas iglesias. Algo más. Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los cuide y Dios los guarde. Yo quiero decirle que mi hermano está reciente de una operación del corazón abierto, para que orar. Lo presentamos al Señor en oración para que Dios lo acompañe en todo el proceso y, ¿verdad?, y que lo que Dios añada salud y Dios añada vida y Dios añada propósito. Dios tiene propósito en todo tiempo. En todo tiempo Dios tiene un propósito para todas las cosas, yo les voy a decir a ustedes. No sé si alguien más lo digo. Vamos a orar por Michelle también. Michelle, ¿y quién? Carlito. Carlito. ¿Se acuerdan de Carlito? Perdóname, que son tantos. Discúlpenme, Carlito, seguimos orando por Carlito. Volvió a tratamiento Carlito, pero ahora no es permanente en el hospital, ahora es ambulatorio. Vamos a darle la gloria a Dios por Paco. Paco, el Señor está haciendo grandes cosas con este hombre. Él es un profesional en su área, pero se ha abierto a los estudios en otra área, en certificación en coaching, y él reconoce que el Señor fue el que le dio esa segunda oportunidad.
En la primera oportunidad, como él mismo lo dijo, y repito sus palabras, no era lo que era. Cuando se rindió al Señor, el Señor comenzó a hacer la obra y pasó su examen. Así que tenemos un coach certificado por la asociación correspondiente en Puerto Rico y el mundial, de Estados Unidos y Puerto Rico. Así que creo que es buen tiempo para darle la gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando Santiago. ¡Wow! Tenemos material ahí de verdad. Así que dale la mano a alguien. Dale la mano a alguien. Que no haya nadie sin una mano al lado. Que no haya nadie que esté solo. Que no haya, nosotros estamos aquí con el instrumento, así que no podemos, voy a acercar a Paco. Pero que no haya nadie sin una mano. Tú y yo somos las manos de Jesús. Tú y yo estamos llamados a acercarnos a la gente, a tocar a la gente y que las vidas de la gente sean transformadas por el poder de Jesucristo que reside en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar para la provisión del cielo, para que Dios abra las puertas de los cielos y donde quiera que haya una necesidad, ahí el Espíritu Santo haga una intervención divina y directa. Y cuando el pronóstico sea que no, Jesús dice que sí. ¿Cuánto lo creen? Vamos a orar, inclina tu rostro y vamos a orar ahí. Que no haya nadie solo. Que no haya nadie que no le dé la mano a alguien. Y vamos a concentrarnos en el Espíritu Santo. Vamos a concentrarnos en Dios y vamos a concentrarnos en Jesús. Y acompáñame a orar. Padre, qué bueno tú eres. Padre, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Te damos gracias por esta parte de la historia que hemos vivido, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido. Y te damos gracias también, Padre, si alguna piedra se ha puesto en nuestro camino que nos ayuda a acercarnos más a ti. También te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias en todo tiempo. Aquí hay una iglesia que se reúne y se pone en acuerdo, Padre. Y creemos que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, en tu nombre ahí pasan grandes cosas, Padre. Y nosotros como iglesia, como cuerpo, nos unimos y nos postramos y te reconocemos a ti como Señor y Rey. Te traemos todas las peticiones que han sido nombradas y aquellas aún que no han sido nombradas, Padre. Y te pedimos que de manera milagrosa tú abras las puertas, tú abras las ventanas de los cielos y tú derrames poder de los cielos sobre todo aquel que lo necesite, Padre. Que tú abras tus manos, extiendas tus alas y cubras a aquellos que están enfermos, Padre. Si hay algún pronóstico que es antagónico a ti, Padre, nosotros declaramos nulo en esta hora cualquier pronóstico que no venga de ti, Padre. Nosotros queremos que tú eres capaz, Padre, de irrumpir la historia y de cambiar la historia humana para bien, Señor Jesús. Hemos sido testigos durante la historia de esta iglesia que tú intervienes, que tú haces algo, cambias la historia y hasta ahora, Padre, todo ha obrado para bien. Si hay alguien enfermo en esta hora, oramos por sanidad. Si hay alguien enfermo del espíritu que haya sido, Padre, herido de alguna manera, ahora mismo te pedimos que tu Espíritu Santo descienda, Padre, y toque la mente, el espíritu, el alma, y también sane en ese lugar y dé refrigerio, Señor. Padre, si hemos cometido alguna falta, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. No mires nuestra fragilidad humana, Señor. Y míranos a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Padre, muévete en este lugar con poder. Padre, muévete en este lugar porque tú eres el dueño y Señor de esta iglesia. Hemos creído en el mensaje sanador y en el mensaje restaurador de Cristo Jesús. Padre, así es que te damos permiso para que tú entres y transformes nuestra vida día tras día, momento a momento. Bendice los ministerios de esta iglesia, Padre. Pon fuego en cada uno de los miembros de este lugar, los que vienen a este lugar, Padre, y que decidan por ti, Padre. Que decidan seguirte, que decidan, Padre, amarte y que te pongan a ti primero en todas las áreas de su vida.
Te damos gracias por los ministros, te damos gracias por los que oran, te damos gracias por los que dan, te damos gracias, Padre, por los que llegan, te damos gracias por los que están de vacaciones, gracias porque tú también has permitido que gente salga y descanse, Señor, también por eso te damos gracias. Padre, y si hay alguien que necesita de manera especial tu intervención en esta hora, Padre, hazlo, Padre. En el trabajo, en el médico, en la casa, en la familia, en el trabajo, en los estudios, donde quiera, Padre, que haga falta tu intervención, hazla, Señor. Hazla sobre este pueblo. Hazla sobre este pueblo, Señor. Y todo lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre. En el único nombre que ha sido dado con poder en esta tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y la iglesia dice. Amén. Y la iglesia dice. Amén. Y la iglesia dice. Amén. Un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte. Él se lo merece. Él se merece toda la gloria. Él se merece la gloria. Él se merece la honra. Él se merece toda nuestra adoración. Y se merece todo lo mejor de nosotros. Aleluya. También en este momento vamos a aprovechar, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas para el sostenimiento de la obra, pero yo quiero orar primero. Adelante, ven aquí. Quiero que tú me acompañes, tú dirijas las manos aquí. Vamos a orar, ¿verdad? Para que nosotros continuemos siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Tienes una iglesia bien administrada, te lo puedo asegurar. Pero vamos a orar para que Dios siempre se nos revele y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer correctamente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, así como dice la palabra, te entregamos nuestras primicias, te entregamos, Señor, cuáles somos y te entregamos en el lugar que tenemos poder, Padre. Te lo damos a ti. Padre, permite que todo lo que se da aquí sea para el bien, sea para que la obra continúe adelante y sea para que podamos alcanzar a las naciones y a los necesitados, Padre. Asimismo, para cumplir nuestras obligaciones en lo natural. Bendice, Padre, a todos los que están aquí. Prospera a cada uno, Señor, de los que está aquí en este lugar. Padre, trae recursos a cada uno de los que está aquí para que continuemos adelante. En el nombre de Jesús hemos orado. Y la iglesia dice. Amén. Amén. Marlene, en la otra canasta está el cheque. Para que lo pongan. Vamos a darle al Señor y vamos a cantar. Dime que sea esa pasión, simplemente una adoración para tu llegar al cielo. Creados humanos por un propósito exceso. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Los redimidos y ganantes soy, los redimidos y ganantes soy, los redimidos y ganantes soy. Los redimidos y ganantes soy, los redimidos y ganantes soy, los redimidos y ganantes soy, redimido soy.
grupo en la iglesia. Qué bueno que estamos aquí, reunidos en la casa del Señor. Siempre he creído y yo siempre he, bueno, tú prendes esto, ¿verdad? ¿Te doy aquí? Tú parpadea ahí. Yo siempre he creído, hermano, que la iglesia, wow, qué foto, oye, yo doy todo un selfie aquí, de esos que uno se toma aquí, no me compro un palito y todo eso, me llegó y se me quedó. Yo siempre he creído en el Evangelio. Que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que estudiar la palabra. No solamente recibir un buen mensaje el domingo y no solamente inspirarnos, sino que nosotros podamos profundizar en la palabra. Pero antes de seguir, Madeline, con los niños, creando con amor. Y Miladis va a estar ahí trabajando también hoy. ¡Wow! Un aplauso a estos niños que vienen a crear. Hoy tenemos clases de qué, Madeline. ¿Clases de qué? Marshmallow con chocolate. Marshmallow con chocolate. Podemos irnos todos allá, ¿verdad? Llegamos, ¿cuánto? Llegamos 4 semanas, no más, un poco más, como 6 semanas ya. Los niños trabajando y ha sido una bendición. Están contentos. Y 6 semanas sin dieta porque se termina el culto, entonces nos comemos lo de los niños. Pedro ha engordado y nos comemos lo que trae Michelle después también. Gracias, Michelle. Pero yo creo que la iglesia se va a sostener y la iglesia va a perseverar y la iglesia se va a poder mantener en un tiempo tan difícil cuando nosotros profundizamos en la palabra. Yo les había comentado a ustedes que al principio la Biblia, cuando la Biblia se empezó a conocer como Biblia, la Biblia era hablada. Eso lo hablamos, ustedes se acuerdan de eso. Y la gente repetía la Biblia y la Biblia se mantenía porque te sentaban y así hasta que se formó la Biblia en papel y en libro. La Biblia significa libritos, ¿verdad? Hasta que se formó. Así que nosotros, o por lo menos una de las visiones de esta iglesia es eso, volver al estudio y a profundizar, para que aparte del mensaje del domingo, ¿verdad? El mensaje que está ahí transformador, el mensaje inspirador y todo ese tipo de cosas, tú te puedas tomar la palabra y entenderlo. Pasó en Hebreo, ha habido unos momentos en particular en todos los capítulos, pero Hebreo, Timoteo, ha habido unos libros que yo no sé, que ahora los leemos y como que tienen otra connotación para nosotros, ¿verdad? Y eso es cuando echamos raíces. Y también el segundo, pues también gente de la iglesia se motiva a ser maestro. Yo espero que ustedes, ¿verdad? Sigan y digan, yo quiero. ¿Tú quieres? De eso se trata. ¿Viste? Zoom, uno sigue ahí, Zoom. Y eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, vamos a trabajar para que suceda. Pero hoy tenemos a una mujer de Dios que ha encontrado, ¿verdad?, un norte en la palabra. Y siempre que termina el mensaje del domingo y el lunes hablamos, o martes, y ¿verdad? Y siempre está ahí batallando y aprendiendo, entregada. Y Loida es mi hermana 2 veces, mi hermana de sangre y mi hermana también espiritual en el Señor. Y Loida hoy va a estar hablando sobre Santiago. Loida, y lo último que voy a mencionar, un mic. Lo interesante de este libro, Loida, no sé si yo pueda decirlo. Amén. Pero lo interesante, lo que pasa es que eso da otra perspectiva. Santiago era hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, ¿verdad? Hermanastro de Jesús, de sangre. Así que no solamente tenemos un apóstol espiritual, sino tenemos a alguien relacionado también a través de lazos familiares. Así que está pendiente al estudio de hoy
Quizás sea más de un jueves porque hay mucho material. Estos libros cortos, algunas veces piensan que son libros cortos y resulta que no son tan cortos como parecen. Así que vamos a prestar atención, vamos a darle aquí un aplauso, la bienvenida a Loida, en todo su amor y todo su cariño para la bendiga. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Bueno, vamos a estudiar hoy el libro de Santiago. Vamos a comenzar el estudio en la noche de hoy. Pero antes vamos a hacer una oración. Así que cerramos nuestros ojos y nos ponemos en comunicación con el Padre. Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia y como siempre yo te digo, yo te agradezco, Padre, tu sacrificio en la cruz del Calvario, la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados y la vida eterna que tú nos has regalado. Te pido, Señor, que esta noche que vamos a estar trabajando con el libro de Santiago, que tú, Señor, seas el que estés aquí con nosotros, el que abras la mente y el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia y de cada persona aquí presente, y también pongas en mi boca lo que tú quieres que, Señor, que yo le comunique a este grupo de hermanos. Ayúdame también a mí, Señor, a poder comunicar la palabra de Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yes. Bueno, esta noche vamos a comenzar con la introducción. Además, antes de comenzar directamente con el texto, yo les voy a ofrecer algunas informaciones que necesitamos para comprender un poco más la razón por la cual ese texto dice eso, ¿verdad? Porque hay veces que uno lee y uno interpreta de acuerdo a la situación cultural e histórica del momento, pero es bueno conocer la situación histórica, cultural y espiritual y política, ¿verdad?, del momento en que se escribió el texto. Eso es bueno saberlo para poder entonces hacer la transferencia al momento presente de la vida de uno y no poderlo aplicar. Pues hay una serie de información que voy a repasar. Yo sé que el pastor ya lo había dicho cuando comenzó con la Biblia. Después voy a pasar a, después que hablemos de la Biblia en general, de los libros que componen la Biblia, porque es importante que sepamos que Santiago pues es una carta, no es un libro, y ya ustedes están preparados con lo que es libro y con lo que es carta, porque de eso se habló aquí, pero quiero repasarlo por encimita. Después voy a pasar a hablar sobre el pueblo, sobre Israel en términos geográficos, para que se ubiquen en el tiempo, ¿verdad? Nosotros aquí en América y Israel allá en el Medio Oriente, y para que veamos cómo el pueblo de Israel pues tiene un lugar en la geografía y lo que ha pasado, ¿verdad?, con relación a ellos. Por eso en términos generales. Después voy a pasar a lo que es la carta de Santiago, los componentes de esa carta y los componentes de la carta, el significado del primer versículo solamente, luego el cuerpo de la carta, los temas que incluye y cómo se cierra la carta. Eso es hoy. Entonces, en la próxima clase, sigo, ¿verdad? En la próxima clase, pastor. Pues en la próxima clase vamos a trabajar el capítulo 1, 2 y hasta el 3. Son 5 capítulos, creo que 3. Y después en la siguiente semana los últimos 2 y ahí concluimos con Santiago. Okay. Pues empezamos. Bueno, antes de empezar más, tengo que decir otra cosa más. Necesito la ayuda de ustedes. Y tengo aquí muchos papelitos. Esos papelitos, ¿quién me ayuda a repartirlos? Más de, son los versículos de la Biblia que vamos a estar leyendo para corroborar cada cosa que digamos. Así que necesito que participen y lean cuando toque esa parte de leer ese texto, ese versículo, el que le tocó a usted, pues si me hace el favor, pues lo lee. Si quieren leer muchas veces, pues pueden coger más papelitos, porque yo quiero que hay más papelitos que personas. Okay. Bueno, seguimos. ¿Ven? Ahí está, conseguí esa imagen en la internet de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. En realidad eso es una imagen quizás de un pintor, ¿verdad? Porque que hay un retrato verídico, verdadero, pues no tenemos ¿verdad?, esa seguridad. Okay.
Bueno, voy a inaugurar esto, voy a ver si me sale. El último es el que pasa. ¿Y qué más? Y lo apunto para allá, para la computadora. Ok, miren, conseguí una imagen para donde apunto. Sí, pero es que nunca lo había usado. Bien, fíjense, tenemos ahí una imagen de los libros de la Biblia. Esa es una buena manera de aprendérnoslo. Ahí están los libros de la Biblia según la iglesia protestante. Porque la iglesia católica tiene más libros en su Biblia cristiana. Tiene 7 libros más, ¿verdad? Así que ahí los tenemos, el Antiguo Testamento que son 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Ya eso se había hablado aquí, pero es para que visualmente, muchas veces visualmente se queda con más claridad o colabora más, ¿verdad? El ver con una imagen se queda en la mente y así podemos entonces aprendérnoslo. Ay. Entonces en el siguiente los dividí por Antiguo Testamento según las clasificaciones de los libros. Así que los primeros 5 que están allí, esos primeros 5 es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya se lo saben, ¿verdad? Entonces los libros históricos son todos estos. Tienen unos cuantos segundos para verlo. Entonces, los libros poéticos del Antiguo Testamento, tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos libros son bien bonitos. Se consideran libros poéticos, libros literarios. Y los libros proféticos mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y también eso es importante, ¿verdad? Que sepamos las clasificaciones pues de esos libros. Hay libros también proféticos menores. Y esos son los profetas menores. Entre esos está pues uno que me gusta mucho a mí, que es Habacuc. A mí me gusta mucho ese libro, es bien significativo para mi vida. Así que léanselo porque es bien bonito, bien bonito. Luego tenemos el Nuevo Testamento que tiene 27 libros. Los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay un libro que se considera que es histórico, que es Hechos. Este libro, el de los Hechos. Entonces, las cartas paulinas también se compone de cartas. El Nuevo Testamento tiene todas esas cartas paulinas, que son las que escribió Pablo, excepto yo la última pues le puse signo de interrogación, porque Paco cuando habló de ese libro pues mencionó que está entre libro y carta, ¿verdad? Pero parece más un libro. Y pues la carta que tenemos hoy, que es la de Santiago, es otra de las cartas, no es paulina porque Pablo no la escribió, y tenemos estas otras cartas que son bien cortitas. Esto está en el Nuevo Testamento. Además, tenemos un libro al final, que es el libro profético, que es el Apocalipsis. Y aquí pues tenemos una imagen que también la saqué del internet de un pintor, ¿verdad? Ok. Esa información, ¿alguna pregunta? Ajá. Cuando mencionaste No me pregunté muchas cosas difíciles. es una observación que mencionaste ahorita, que la Biblia de la Iglesia Católica era diferente, sí, pero es solamente el Antiguo Testamento, sí, porque el Nuevo Testamento es el mismo, para que lo digas a la Iglesia y que la gente sí, lo sepa. pues ya lo dijiste. Ellos lo dijeron. Ajá, que el pastor mencionó que la Iglesia Católica pues tiene 7 libros adicionales y están incluidos en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es semejante al de nosotros. Okay. Y yo me acuerdo de 4 libros, de cuatro libros de ellos que no están está Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, está Eclesiástico y está Judith, ¿verdad? Sabiduría. Me olvidó. Pues tenemos 5 de los 7, nos faltan 2. Así que también es interesante leerlo. Muchas veces son Eclesiástico, por ejemplo, se parece mucho a Eclesiastés. Tobías, creo que Tobías. Se parece mucho a Eclesiastés. Es semejante, es así, versículos de poéticos, semejante a Eclesiastés. Okay. Ahora vamos a la parte de la historia, la geografía. Ok, fíjense, hay una teoría que dice que son 5 continentes, hay otras teorías que dicen otras cosas, pero yo escojo la que es más común, ¿verdad?
Son 5 continentes. Ay, perdón. Que me confundí de botón. Fíjense que yo aquí en América, está América, Europa, Asia, África, Oceanía, este es Australia. Aquí yo puse una flecha indicando a Puerto Rico. Este chispito que está aquí es Puerto Rico. Y acá, este pedacito aquí es Israel. Estamos casi paralelos. En otro continente, por supuesto, ¿verdad? Ahí tenemos un pueblo bien importante para nosotros, en términos de los conceptos bíblicos. Tenemos otro mapa más, ahí está como más claro, ¿verdad? Y tenemos también aquí, marco otra vez, a Israel, esto que está aquí. Sigo pasando para que lo vean de más cerca. Ahí tenemos el Medio Oriente, mucho más cerca a Israel. Israel es este pedacito marrón que está en la costa con el mar Mediterráneo. Fíjense lo que los rodea: Siria, Jordania, que está aquí es el Líbano, Irak, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Egipto, que fue el lugar donde el pueblo de Israel estuvo cautivo, y de aquí a acá caminaron hacia acá, ¿verdad? Se supone que caminaron hacia allá, para que ustedes vean que eso es real, ¿verdad? Eso es completamente real. Ok, entonces tenemos otro más cercano, sin colores, solamente el color lo tiene. Vean Israel, vean el tamaño, ¿verdad? Que es un país bastante pequeño. En tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, fíjense que esto se le llamaba Palestina, eso es Palestina. En los tiempos de Jesús es todo esto, y estaba ocupado por diferentes tribus. Por ejemplo, en Galilea, ¿verdad? Galilea es uno, Samaria es otro, Judea es uno. Entonces Jesús era de Galilea, pero ustedes saben que como José tuvo que llevar a María al censo hasta Belén, aquí fue donde Jesús nació. Jesús nació aquí, pero después ellos se establecieron en Galilea otra vez, y específicamente en Nazaret. ¿Ven? ¿Eso lo sabían? Y acá también pues se repite es el mismo mapa, ¿verdad? De dos formas diferentes. Okay. Ahora vamos a Israel en el siglo XX y XXI. Ustedes saben que el pueblo de Dios se dispersó. Hubo dispersión de las tribus. Pues en el 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos no tenían dónde establecerse, la ONU permite que ellos se establezcan en esas regiones que ustedes ven blancas. En Palestina, ellos se establecen en esos lugares que aparecen aquí en blanco. Ven que son más los palestinos que ellos. Esto fue un plan que hubo, pero voy a trabajar con este. En el 67, después de la guerra que hubo de 6 años contra Palestina, Israel ocupó todo ese espacio en blanco, y los palestinos se ubicaron solamente en este sector y en este lugar de aquí que se le llama Gaza. Y esa es la guerra que hay hoy día entre ellos dos, ¿verdad? Luchando por este pedacito. Pero entonces, fíjense que en el 2010 ya Israel está ocupando más espacio todavía, y los palestinos están ubicados casi en la parte central, y por eso muchas veces ellos tienen muchas guerras, porque los palestinos son pobres, no tienen acceso al mar, y tienen que inventarse cómo pasar de un sitio al otro. Han hecho hasta túneles para poder pasar a Israel y comprar comida. O sea que tenemos aquí pues la situación geográfica de Israel. A ver si me queda algo más. Ya, hasta ahí para que tengan una idea, ¿verdad? De esa información que nos va a ayudar a nosotros, no solamente con el libro de Santiago, sino a través de toda la Biblia, a conocer cuando se habla de Palestina. Cantamos hasta himnos que hablan de Palestina. Pues significa en este momento, en el siglo XXI, Palestina es de los árabes. Y empezamos entonces con la carta de Santiago.
Así el autor fue, pues se considera que Santiago es el hermano de sangre de Jesús, pero ya sabemos que cuando diga hermano me estoy refiriendo a que es el hermanastro de Jesús, porque creo que es el mayor de los hermanastros, según lo que leí a través de los diferentes documentos para prepararme para la clase. Entonces esta es una imagen aquí, es una imagen de perdón. Esta es una imagen de Santiago, pero pintado por el pintor Greco. El Greco es un pintor del siglo XVII, es español, del siglo XVII, y es de la época del barroco. Para los que se acuerdan en la universidad y en la escuela, del barroco, siglo XVII. Entonces él pues lleva la imagen de Santiago y lo pinta de esa manera, ¿verdad? El barroco, pues la cuestión del uso del color, el claroscuro, eso es bien propio del barroco, el fondo, el contraste de blanco y negro, las figuras alargadas, en el caso del Greco, una figura alargada, el uso del blanco y colores fríos, ¿verdad? Porque fíjense que aunque esto esté así, este amarillo tiene blanco, ¿ven? Es una cosa, le tuvo que echar blanco al color para producir este color. Así que eso es adicional. Lo que estoy diciendo. Es una maestra de arte. Es una maestra de arte. Es una clase de arte. Entonces, en cuanto a Santiago es lo mismo que Jacobo. Cada vez que ustedes vean en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ustedes vean Jacobo y Santiago, significa lo mismo. Un Santiago es un Jacobo, ¿ven? Y un Jacob es un Santiago. Y les traje, pues, traté de buscar la etimología de la palabra. Entonces, dice que Jacobos, ¿verdad? Esto que está aquí, Jacobos, es el origen de la palabra Jacobo y viene del griego. Y según pues la Biblia, pues Jacobo significa, ¿qué es lo que significa? Algo del talón, no me acuerdo ahora. Está en la otra página. Ok. También en otros idiomas tiene otra raíz, ¿verdad? En el español, Iago es lo mismo que Santiago. En el escocés, Amish o Hamish. En el francés, Faques. Y en el portugués, Jaime. O sea que Jaime es lo mismo que Jacob y que Santiago, para que lo sepan. Así que aquí les puse la información de cómo se formó la palabra Santiago. Pues de San Jacobo se saca entonces el San, que es en español, de Santus, que es latín, se pasa al español, que es San, de Jacobus, que es del latín, porque este es del griego, pero este es del latín, pues entonces se usa la forma Iago, ¿verdad? Y se forma la palabra Santiago. ¿Lo ven? Ok. Significa eso, agarrador, significa agarrador de talón. Y está en Génesis 25:26. ¿Quién tiene esa lectura? ¿A quién le tocó Génesis 25:26? A mí. ¿A ti? Me encuentra ahora. Que ahí creo que es la primera, donde dice la definición de lo que significa el nombre. Los nombres tienen significado. Para el pueblo de Israel, los nombres de todos los israelitas tienen un significado que van con ellos durante toda la vida, y los padres tenían mucho cuidado de escoger el nombre, y muchas veces los nombres eran dados directamente por Dios. Así que hoy día nosotros quizás en Puerto Rico, que tuvimos, ¿verdad?, una influencia directa del occidente, muchas veces teníamos en otras épocas, ¿verdad?, pasadas, se le daba importancia a esos nombres, pero después en los 70 y los 80 los padres comenzaron a hacer juegos de sorteos de sílabas,
e inventar nombres que necesariamente pues no tienen un significado etimológico, como es el caso, ¿verdad?, de Israel, que sí, cada nombre tiene un significado. Paco, ¿lo encontraste? Sí. Dice, luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Saúl. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 70 años. Muy bien. Agarrador de talón es lo que significa. Porque en la Biblia hay más de un Santiago, más de un Jacobo. Yo les traigo 3 de los más prominentes. Está Santiago, el Santiago que se llama Jacobo, que es el hijo de Zebedeo y Salomé. Está el Santiago que es hijo de Alfeo y María. Y está pues Santiago, que se considera el hermano del Señor. Así que vamos a buscar los versículos que hablan sobre ellos para que sepamos que hay una evidencia, ¿verdad?, en la Biblia sobre eso. Sobre el primero, de Jacobo, hijo de Zebedeo y Salomé, en los que tengan Mateo 4:21, Marcos 1:19, Lucas 5:10, Hechos 12:1-2. ¿Quiénes lo tienen? Ajá. Por lo menos leemos 1 o 2, ¿verdad? Porque son bastantes. Porque puse todos los versículos que había. Ajá. Ajá, Carolina. Mateo 4:21. Ajá. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó. Y Marcos 1:19, ¿alguien lo tiene? Yo Marcos, también. ¿tú también? Sí. Ah, ¿verdad? Yo los puse juntos. Me había olvidado. Marcos 1:19. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Muy bien, pues yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Tenemos evidencia en esos 2 de que ese Santiago, hijo de Zebedeo, pues existió. Y era uno de los discípulos, ¿verdad? Me parece que era uno de los discípulos de Jesús. Está el Santiago, hijo de Alfeo y María, Mateo 10:3. Y él lo tiene para evidencia. Y Marcos 3:18. Ajá. Ajá. Rosemary. Marcos 10:3, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano Jacobo, hijo de Alfeo, le dio por sobrenombre Tadeo. Muy bien. Ok. Y también tienes Marcos 3:18. Ajá. Y con esos 2 es suficiente para corroborarlo. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita. Okay. Hasta ahí. Entonces del otro, del hermano de Jesús, vamos a leer el de Mateo 13:55. ¿Quién lo tiene? 13:55 y Marcos 6:3. Ajá. Para corroborar. Yo tengo Marcos 6:3. Sí, porque pueden estar repetidos en algunas ocasiones. Pero, ajá, ¿quién lo lee primero, doña Hilda o Damaris? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Muy bien. O sea que además de Santiago había 3 hermanos más, ¿verdad? 3 hermanos más. ¿Cuáles son los nombres de los otros hermanos? Está Judas, está ¿cuál otro? Doña Hilda, ¿lo puede leer otra vez? No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. Muy bien, son los otros hermanos de Jesús, hermanastros de Jesús, y también tenía hermanas. Solamente que ustedes saben que los nombres de las femeninas pues no se mencionaban necesariamente por cuestiones culturales que no vamos a hablar. Ahí está, ¿verdad? Entonces es importante esto que está aquí. Santiago o Jacobo
interfirió con el ministerio de Jesús. Los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús. Durante los 3 años del ministerio no estuvieron con él. Jacobo tampoco. Exacto, eso mismo. Entonces ahí sí, mira. Pero Jesús, por su compasión y su misericordia, y porque Él siempre tiene un plan con cada uno de nosotros, y no nos vamos a zafar de eso, de ese plan, que hizo, se le apareció después de la resurrección. Y claro, Santiago creyó, pero también creyeron todos sus hermanos. Y dice la Biblia que entonces ellos hay corroboración en la Biblia de que ellos estuvieron junto con el grupo que se fueron al aposento alto a esperar que el Espíritu Santo llegara, y estuvieron ellos allí junto con María también, con la madre. Sí, Pedro. Pero hablando de los 4 hermanos de Jesús que estuvieron presentes y fueron parte pues el comienzo de la iglesia primitiva. Y específicamente pues Santiago, pasarlo para acá. Santiago se convirtió en una figura significativa, importante en la iglesia primitiva. Fue un líder. Y tenemos esta evidencia, ¿verdad? Quiero que la leamos en la Biblia. Vamos a buscarlo. Quiero buscar, a ver, que si no me va a dar tiempo leer todo esto. Vamos a buscar Gálatas 1, 18 al 19. ¿Quién tiene ese? Yo. Ok, pues en una de las dos. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que Jacobo también se relacionó con Pablo. Estuvo en el aposento alto, fue el líder de la iglesia de Jerusalén y por supuesto estuvo con Pablo. Dice también que estaba casado y activo en la iglesia. Eso lo buscamos en 1 Corintios 9:5. No los he leído todos, he saltado algunos versículos porque como es mucho, quizás no nos da tiempo completar la clase de hoy si lo leemos todo. Pero 1 Corintios 9:5 dice que Jacobo no tenemos derecho a traer con nosotros a un hermano por mujer, como también nosotros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Exacto. 9:5, ¿verdad? Leíste 9:5. Sí. Como que no está muy claro. ¿Alguien tiene Reina Valera? ¿Ese es Reina Valera? Sí. ¿O me habré equivocado de versículo? Léelo otra vez si me haces el favor. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Eso es primero de qué? 1 Corintios 9:5. Sí. Tengo que volverlo a buscar. Dice en la siguiente clase pues le traigo, corroboro si eso está bien o no. ¿Está bien? Ok, él escribió la carta le escribe, entonces Santiago pues escribió esa carta. Se cree que él escribió entre mediados de los años 40 o del 40 al 60, porque él murió en el 62 de la era cristiana. En cuanto a su función en la iglesia, es importante que en la Biblia se habla de una reunión que él hay un concilio en Jerusalén en el que él participó, eso está ahí, y que él habló sobre el tema de la circuncisión en ese concilio, defendiendo a Pablo, porque Pablo decía que los gentiles no debían circuncidarse porque ya la ley pues se había transformado. Entonces él apoya a Pablo de que los gentiles no tenían que seguir esa costumbre judía, ¿verdad? Y porque hubo un conflicto con relación a así, los gentiles también los hombres debían circuncidarse. Okay. Bueno, voy a pasar porque si no termino. Okay, así que según dos historias
historiadores, un historiador dice que Eusebio dice que se le llamaba a Santiago el justo, porque tenía muchas virtudes. Y sigo pasando. Y también otro historiador dice que se llama Egésipo, dice que Santiago acostumbraba ir al templo a orar y oraba tanto y tanto de rodillas que las rodillas se le endurecieron y se le gastaron como las de un camello. Esa es la expresión que utiliza en el texto cuando lo describe. Y también otro historiador, que es Josefo, dice que Santiago murió lapidado en el 62 después de Cristo, y se cree que fueron los sumos sacerdotes y el Sanedrín que dio la orden, o es posible que fuera un edicto de Ananos, y traté de buscarlo y no lo encontré. Información específica que dijera qué fue lo que pasó, buscar el edicto, no lo encontré, tengo que seguir buscando. Pero la información está según esos historiadores que se han dedicado a recoger la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí está, entre el 48 al 60 fue que se escribió, y así es como comienza. Vamos al libro, vamos a la carta libro, ¿verdad? Vamos a la carta. A mí me interesa de esa carta que veamos cómo comienza. Es una carta, así comienza, continúa, pero termina como un sermón. Pues recuerden que las cartas regularmente comenzaban con el nombre del que le escribía, el texto, una carta hebrea, una carta griega, ¿verdad? Comenzaba con la persona que le escribía, decía a quién se le escribía, el que le escribía es el emisor, nombraba al destinatario, que es a quien se le enviaba, y por supuesto se indicaba un saludo, se saludaba a esa persona, y terminaba pues con una despedida y con unas palabras bonitas para las personas que habían leído el texto. Pero esta carta comienza como debe ser, ¿verdad? Con un emisor, un destinatario, un saludo, pero no termina con despedida ni con saludo bonito. Termina como si fuera un texto, como un libro normal. Así es la carta de Santiago. Vamos a leerlo. El capítulo 1, el versículo 1. ¿Quién lo tiene? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy bien, eso es todo lo que él dice. O sea que si notamos la manera en que él lo escribe y se fijan en cómo Pablo comienza las cartas, hay una gran diferencia. ¿Verdad? Santiago es directo, va al grano, no usa palabrerías, ¿verdad? No usa palabras bonitas, es bastante seco, distinto a Pablo, que las introducciones de Pablo, los saludos eran como de 4 versículos y terminaba también como con 5 más, dando saludos y recordando a la gente que le dieran saludo a aquel, y al otro. Pues no, es diferente los dos estilos, son dos estilos de escritura. Así que tenemos el nombre de quien le envía, el nombre del destinatario, el saludo, le sigue el cuerpo de la carta y termina con el cierre, como les expliqué. Sigo. Vamos ahora a discutir ese primer versículo parte por parte. En cuanto a que se comienza con el nombre de quien le envía, ¿verdad? ¿Quién me lo lee otra vez? Dice Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se no, pero léeme solamente quién lo escribe. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así que esa expresión, que es una frase, tiene dos cosas importantes. Tiene información de él mismo, más información del Señor. Ahí hay dos informaciones. Así que vamos a ver la información sobre sí mismo. ¿Cuál es? Que él es siervo del Señor. Él está diciendo que él es siervo del Señor. ¿Y qué quiere decir eso? Que es siervo del Señor. ¿Ustedes creen qué quiere decir? No miren para allá. ¿Qué quiere decir siervo del Señor?
No lo vas a tapar. Para ustedes son siervos del Señor. ¿Sí o no? Sí. Todos somos siervos del Señor. ¿Qué significa eso? Porque estamos para servir. Servirle a él. Que estamos para servirles. ¿Y qué significa servir? Servir. ¿Qué significa servir? Seguirlo. Trabajar para el propósito de él. Trabajar Para el propósito de él. para el propósito del Señor. ¿Cómo trabajamos nosotros para el propósito del Señor? Llevando la Nosotros palabra a otro. llevando la palabra, Ayudando a otros. ayudando a otros, Siguiendo la palabra. siguiendo la palabra, Siendo ejemplo. siendo ejemplo, estando sujetos a, en nuestro caso que estamos en una congregación que es parte de lo que es la iglesia del Señor, estamos sujetos pues al pastor, que es el representante en ese sentido, ¿verdad?, del Señor aquí, y el que nos guía. ¿Qué más? Confiando en él, Confiando en el Señor, tener tener fe fe, con nuestras acciones. exacto, en nuestras acciones, evaluarnos, ¿verdad? Evaluarnos constantemente, orar, adorar al Señor y cumplir con todas las funciones que sean necesarias según los tiempos que sean, ¿verdad? Un siervo, o sea, no de la manera, no negativo, pero un siervo es que reconoce un señorío, o sea, que no es degradado, sino que está sometido a algo superior. Exacto. Eso es un A una siervo. entidad superior, está sometido, o sea, Que la reconoce. así, Que la está, reconoce. está sometido a una entidad superior, pero está sometido porque quiere, Porque quiere. porque Y no- lo ha Y no aceptado. lo degrada. Que lo- Es distinto a lo que es la esclavitud, ¿verdad? El esclavo, bueno, esto es una opinión. El esclavo no está sometido, pero obligado. Pero el siervo está sometido porque lo desea, porque quiere. Así que somos por amor. Exacto. Y también se puede decir que hay un esclavo por amor. En las siguientes clases vamos a hablar sobre el tema de la esclavitud. Porque la esclavitud de Israel era diferente a lo que nosotros conocemos hoy día como la esclavitud estadounidense o la inglesa, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo para nosotros entender cuando en la Biblia se dice siervo, se dice esclavo. Los esclavo y siervo son casi semejantes en la Biblia. Distinto a lo que nosotros culturalmente conocemos por la historia. Creo, no sé si me estoy Sí, equivocando. está muy bien. Hay un contexto de siervo, y es que el siervo, a diferencia del esclavo, el siervo recibe en algunos casos una remuneración por su trabajo, recibe un beneficio Sí, que no necesariamente el esclavo lo recibe. exacto. Por eso es que dice siervo, porque Ujú. históricamente en términos culturales el siervo recibía un beneficio de ese amo a quien lo servía. Sí. Eso hay que entenderlo. Ujú. Sí. O sea, que uno recibe remuneración, podía recibir. Podía recibir. Y también podía ser, bueno, había leído también que el esclavo, también depende de los tipos de esclavos que Claro. había. Habían 4 tipos de esclavos diferentes. Claro. Y habían unos que podían ser esclavos durante 7 años y a los 7 años podían ya ser libres y recibir una remuneración e irse. Exacto. O sea que tenemos que estudiar todo eso porque Es saberlo importante. para saber que estamos leyendo y diciendo. Exactamente. Bien, pues además encontré esto que es un análisis de las lecturas que hice de críticos cristianos. Siervo del Señor también puede significar que Jacobo, Santiago, se añade a la lista de los personajes bíblicos. Se somete al señorío de Cristo, como ustedes lo dijeron. ¿Por dónde estoy? Ok. Se resalta en él el servicio que tiene a la vida cristiana y también que un siervo, además de ser siervo del Señor, es siervo de los demás. Esas 4 cosas están presentes ahí, ¿verdad? También, hablando ahora, basándonos en esa misma expresión, que es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
también está la información sobre el Señor. A través de esas frases sacamos la información sobre el Señor, qué es lo que Él piensa del Señor. Así que vamos a ver ustedes. Primero empezamos con ustedes. No miren para allá. Vamos a empezar con ustedes. ¿Qué significa para ustedes siervo de Dios, siervo del Señor, no, siervo del Dios y del Señor Jesucristo? ¿Qué significa Dios y Señor Jesucristo para ustedes? Vamos a ver. Dios, Señor Jesucristo. Esas dos frases. ¿Qué es Dios para ustedes y qué es el Señor Jesucristo para ustedes? Cuando yo hablo de Dios, cuando a mi mente llega el Padre. Okay. Y porque ahí lo está distinguiendo. Está diciendo Padre y el Hijo. Aunque si lo analizamos bien, es lo mismo. Okay, en el es lo fondo, mismo. pero hay una distinción entre Padre e Hijo. Por eso lo distingue el versículo. Exacto. O sea, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Okay. Pero Así ahí que en ahí la primera solamente parte menciona- es el Padre. Es el Padre y es muy bien. ¿Y los demás? ¿Y los demás? ¿Qué significa para ustedes Dios y qué significa Jesucristo? Esa es la opinión de Paco. Yo pienso pues, que se refiere a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Creador, Dios como creador, Creador y Jesucristo como Salvador. como el Salvador. Algo más. Me tienen que decir algo más. necesito más información. ¿Y si separamos Jesús y Cristo? Ajá. Yo creo que se refiere más a Dios como un ser supremo y a Jesucristo ya hecho hombre. Hecho hombre. Okay. Y el hecho hombre, como ser histórico, ¿cómo se le llamó? Como ser histórico, ¿qué nombre tenía? Se le llamaba Jesús. Jesús era su nombre, el nombre que él le puso María y José, ¿verdad? Ese es el nombre histórico. Y como Jesús es el Salvador, ¿verdad? Pero como Cristo, ¿qué es? Es el Salvador. El Hijo de Dios es el Mesías. Y el Mesías es el ungido, ¿verdad? Cristo es el Mesías, es el ungido. Así que Jesucristo es el ungido de Dios. Además de Salvador, es el ungido de Dios. Es el enviado de Dios. Eso es bien importante. Que nosotros veamos que a mí siempre me ocasiona un poquito de cuando me pongo a pensar mucho los conceptos, digo, ay Dios mío, pero porque se me hace un poquito difícil entender la Trinidad, ¿verdad? Pero le digo, Señor, ayúdame a entenderlo, ¿verdad? Pero es Dios manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y en diferentes momentos, una de las manifestaciones fue la más importante. En un momento pues fue Jehová, ¿verdad? Lo más importante, como si fuera el Padre, ¿verdad? Luego en el Nuevo Testamento se manifiesta de Dios el Hijo. Y cuando el Hijo muere y va al cielo, envía al Espíritu Santo, que es la otra manifestación de Dios en la tierra. Pero los tres en conjunto es un solo Dios. Es importante que lo veamos. Y por supuesto, quiere decir que Santiago está consciente de eso, lo ha entendido, por eso es que lo dice así. Así que pone a Cristo y a Dios en el mismo nivel como objeto de su servicio. Destaca la divinidad de ellos, su autoridad y de que es propietario, Dios de nosotros. Jesús como Señor es nuestro propietario, porque Él nos compró con su sangre. Cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, nosotros lo aceptamos a Él. Él nos compró con esa sangre y le pertenecemos a Él. Así que es propietario nuestro. Y Jesús es el Mesías, es el ungido consagrado, es Jesucristo. Ese concepto lo tiene aquí bien claro Santiago. Vamos a lo próximo. Vamos a la parte del destinatario.
en ese mismo versículo, ¿qué es lo que dice luego? No les estoy pidiendo que me lean sí, porque no me queda mucho tiempo y quiero terminar. Dice que está dirigido a quienes, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, no son a las 12 tribus tradicionales, son los que están en la dispersión, los que se fueron de Palestina y están en los sitios limítrofes a Palestina, ¿verdad? Como es Siria, otro sitio más, Siria, lugares cercanos. Pues Santiago le está escribiendo a ellos. Su conciencia está dirigida hacia ellos, que tienen unos problemas diferentes a los que tienen los que se quedaron allí mismo dentro de lo que es Palestina. Porque ellos sufrieron, por la dispersión, sufrieron pues esclavitud, hambre, desesperación, y Santiago entonces está consciente que le está escribiendo a ellos para contestarles una necesidad que ellos tienen. Okay. Leo lo que dice allí, que me parece que es importante. Dice, 12 tribus son el pueblo de Israel como un todo, ¿verdad? Peladito así. Pero entonces, en el sentido más restringido, aquí dice que se refiere a cristianos de origen judío dispersos en el mundo grecorromano, específicamente en Siria y Egipto, los que se fueron a esos lugares. Eso es en el sentido más restringido, que son judíos cristianos. También pueden ser cristianos convertidos al judaísmo. Y en el sentido metafórico y metahistórico somos nosotros. Son todos los cristianos del mundo, los que estaban fuera de ese lugar y los que iban a venir, los que venían luego. Esto metafórico significa, ¿verdad?, que es sentido figurado, que es literario, que es poético, y metahistórico significa fuera de la historia, ¿verdad? Meta significa, en una palabra como metáfora, metáfora, metahistoria, metalenguaje, eso está por encima de eso, ¿verdad? Así que todos nosotros pertenecemos, esa carta nos toca a nosotros, y quizás se incluyó en la Biblia porque es una carta que trasciende a los judíos convertidos. Y también trasciende a todas las naciones. Y por eso está incluida ahí. Porque nos va a ayudar a nosotros en los momentos de las pruebas. Nosotros tenemos ahí contestaciones a cómo trabajar y cómo funcionar en una situación como esta. Okay. El saludo fue salud y se acabó. Pero salud significa lo siguiente. Significa una bendición. Es una bendición, o la expresión de un deseo de salud. Fíjense que aquí yo tengo, en hebreo se decía shalom, y Santiago no usa shalom. Santiago usa la forma del griego, que es saludos. Eso es importante saberlo. Y por supuesto, dice aquí que es una manera de alcanzar a una mayor cantidad de personas sin acepción de personas. Porque Santiago finalmente tiene una conciencia bien grande sobre las personas pobres, las oprimidas, los marginados, los desarraigados, todos los que la gente no quiere, o con la gente, los que no nos han querido. Él está bien consciente de que se dirige a esa gente menospreciada. Y hay en ese primer versículo un mensaje de solidaridad hacia lo que él está comunicando. Continúo. El cuerpo de la carta son 5 capítulos, y son exhortaciones. Ay, ¿cómo es? Acá. Son exhortaciones. Todos los 5 capítulos son exhortaciones. ¿Qué es una exhortación? ¿Qué es una exhortación? Ajá. Es una invitación a que lo haga. A que hagan las cosas de X forma. O a que crean en X cosas. Okay. ¿Qué más? Además de lo que dice ella. Un aviso, es una exhortación. ¿Qué más puede ser? Palabras de aliento. También puede ser un consejo, ¿verdad? Exhortaciones, consejos. Pues básicamente esos 5 capítulos que son el cuerpo de la carta tienen ese enfoque.
Entonces luego en el cierre pues no hay despedida como en las cartas de Pablo. Voy a pasar a lo siguiente para que veamos la información rapidito. ¿Está un ratito más? Pues ya veo que son las 9. ¿Estamos 5 minutos más? ¿O 7? Está bien. Ok. Bien, se le considera una carta general. Santiago es una carta general, porque no está dirigida al pueblo, a una iglesia en específico, como pasó con Pablo, dirigido a Corinto, dirigido a esto, dirigido a otra iglesia, sino que está dirigido pues a lo general, a un público general. Así que es una carta clasificada de esa manera, dirigida a grupos cristianos en diferentes partes del mundo. El hecho de que no tenga una despedida, no hay posibilidad de que esté incompleta. ¿Incompleta en qué sentido? Que no la terminó de escribir. Que no terminó, que no completó la idea que quería comunicar. O cuando lo llevaron al papel, pues no la terminaron. No sé, porque también hay otros libros que son así, cartas que terminan distintos. Hay muchas, yo no te puedo dar una sola explicación, pero hay Para mí, exacto, él no dio mucho detalle. Él dijo lo que tenía que decir. Él dijo lo que tenía que decir. Y parece que él no era muy amoroso. Ese tipo de personas que piensan hablar, no. Sí, pero también existe lo que se conoce como la disolución de géneros y la mezcla de documentos. Por eso ocurre en la literatura. Una novela puede tener elementos de cuento porque es muy corta, ¿verdad? Y tiene pocos personajes, y no es como lo que es una novela tradicional que tiene muchos personajes, muchas historias, y puede haber poesía en novela, puede haber poesía en ensayo, disolución de género, mezcla. Yo pienso una posible explicación que es una mezcla de cartas con libros, que es lo más común que encontramos en la Biblia, en términos de la formación. También se le conoce a Santiago como el Evangelio del sentido común. El Evangelio del sentido común. Se le conoce. Sigo. ¿Están cansados? No. Pues un poquito más. Se escribió en Palestina, ¿verdad? Lo hice ahí, está. Yo tenía una explicación bien buena que se las quiero leer, porque eso me encantó. Esto que yo encontré sobre la explicación de por qué es en Palestina, ¿cómo lo sabemos? Porque él no lo dice, pero por lo que el contenido del texto y por algunas frases utilizadas les voy a explicar, les voy a leer aquí. Dice: la referencia del escritor a la lluvia temprana y la tardía. En el capítulo 5 se refiere a la lluvia temprana y la tardía. Dice, es una evidencia de que fue escrita en la tierra de Palestina. Y les voy a explicar. Esta división de la temporada de lluvia, y es bueno escucharlo porque se parece a lo que está pasando aquí. Esta división de la temporada de lluvia era característica de la tierra y muy familiar a todos los que allí vivían en Palestina. O que allí habían vivido. La lluvia temprana generalmente venía durante el periodo de octubre a febrero, y después de la siembra del trigo en otoño, del trigo en otoño. La lluvia tardía venía durante marzo y abril, y poco antes de que el grano madurara para la cosecha. Algo más. Palestina era una tierra que con frecuencia sufría sequías. Se relacionan, ¿verdad? Entonces, con hambres que las acompañaban por causa de la escasa lluvia. Y tengo aquí los versículos, los vamos a ver en la siguiente clase. Habían manantiales que producían agua dulce, otras daban solo agua salada. Y la tierra producía vino, higos y aceite. La nación estaba ubicada cerca del mar, y habían unos vientos que se le llamaban Simón, que eran unos vientos bien fuertes, que nosotros hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Pues Jesús con la barca, y que la barca está a punto de los discípulos con miedo, porque es común que existieran esos vientos en esa zona de la costa. Así que son algunas evidencias dentro del texto que hacen que digamos que él se desarrolla en Palestina. Porque recuerden que los escritores escriben de acuerdo a su contexto, a lo vivido, a donde están, ¿verdad? No pueden escribir de lo que no ha sido su experiencia. Okay.
un poquito más. Propósito de la carta, miren, capacitar a los lectores a resistir los pecados peculiares de la época, exhortarles a vivir de tal manera, ¿verdad?, que tuvieran suficiente fuerza, animar a los cristianos para que superaran los tiempos de crisis, de problemas. Voy a quitarlo, voy a pasar a lo que es, se compone de 5 capítulos, los temas. Voy a pasar eso porque es mucha información y ya a esta hora no creo que ese % no se queda aquí, ¿verdad? Capítulo 1, miren los temas. Esto lo vamos a estudiar en la siguiente clase. Beneficios de las pruebas, la perspectiva del rico y el pobre, eso está bien presente aquí. Amar a Dios en medio de las pruebas, cualidades necesarias en las pruebas y hacedores, no solo oidores. Y les puse una imagen bien chévere sobre el problema que nosotros nos identificamos muy bien, ¿verdad? Están orando por agua y todos los hermanitos llevaron un cubito al templo. Pero eso es una sátira, digo. Ahí es una sátira, una crítica. Porque el sacerdote está echando el agua bendita y los hermanos están recogiendo las gotitas. De tan malas que están las cosas. El capítulo 2, tenemos a Mafalda, la conseguí para darles Mafalda es de mi época. Entonces, el tema es cuidarse del favoritismo personal y la fe sin obras está muerta. Este tema es bien importante. Luego está el capítulo 3, la irrefrenable lengua, sabiduría celestial versus sabiduría diabólica. Y ya tenemos aquí a Mafalda pues aguantando su lengua, ¿verdad? Para no hablar mucho. De esa manera. Edificar una comunidad sana. El orgullo provoca las luchas. La humildad cura la mundanalidad. No juzguéis al hermano y no jactéis del mañana. Es que tenemos pues también una imagen de unos hermanos juzgando a una persona. Edificar una comunidad sana. El rico opresor será juzgado. Ser pacientes. Son los temas que se encuentran en cada uno de los capítulos. Así que hasta ahí las referencias bibliográficas de lo que leí, no están todos, leí más. Pero se me hizo bastante, ¿verdad? Uno prepararse, yo veo que ser pastor no es nada fácil porque el pastor tiene que hacer todas las cosas, más tiene que prepararse para predicar, ministrar. A la verdad que es bien difícil, como dar una clase es bien difícil. Hay que sacar muchas horas. Y más si uno no es tan, ¿verdad?, tan bueno dando clases. Fin y gracias. Pero continúa, miren, continúa. No se crean que ya se va sin ¿cómo es? Se va sin regresar. Asignación. Tengo una asignación, 1 minuto más. Para la próxima clase necesito que traigan las definiciones de estas palabras. Puede seguir hablando y yo lo sigo repartiendo. Ok. No hay problema. Yo sigo instrucciones. Este domingo. Aplauso al Señor, aplauso a la vida. Qué bueno, la vida, qué bueno. Déjate usar. Este domingo nos reunimos aquí a las 10 de la mañana. El domingo pasado habíamos estado hablando sobre reyes y sacerdotes. Si no has oído el mensaje del domingo, no lo oíste, yo voy a hablar con Pedro. Ya está en la página. El que no tenga internet o el que no tenga facilidades para escucharlo por internet me avisa y yo le voy a regalar el CD. Pedro, de alguna manera vamos a ver cómo sacamos el audio para regalarlo. Es bien importante que tú lo puedes hacer. Es bien importante, y se lo digo como pastor, que ustedes escuchen el mensaje del domingo pasado. Reyes y sacerdotes, parte 1. Este domingo vamos a estar hablando sobre reyes y sacerdotes y vamos a cerrar el tema parte 2. Es bien importante entender el tiempo del Señor y es bien importante entender quiénes somos en el Señor. Amén.
Eso es lo más importante, de quiénes somos en eso. Así que vamos a estar hablando sobre esto este domingo. El Señor me ha movido durante estas pasadas semanas a hablar sobre el tema de reyes y sacerdotes. Y te vamos a hacer el regalo. Si no tuviste el domingo, yo te lo voy a regalar y lo vamos a preparar en la semana para sacar copias suficientes para toda la iglesia. Vamos a estar en pie, todos los hermanos. Recuerda que ahora que terminamos no se pueden ir, hay que comerse todo lo que está ahí y hay que 2 libras más y hay que comerse todos los niñas y los que están en la clase de Creando con Amor, que lo hacen con mucho amor. Vamos a apoyarlos a los niños porque es importante. Así que, Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque podemos profundizar en la palabra y te damos gracias porque podemos entender un poco más la palabra. Padre, míranos a cada uno de nosotros y que se cree el deseo de aprender. Que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos dé el ánimo y el deseo para aprender de tu palabra y profundizar en tu palabra, porque ahí es que se sostiene la iglesia. Llévanos en paz, llévanos en bien. Y que este domingo podamos completar la semana y que este domingo estemos aquí en la casa del Señor para alabar y bendecir tu nombre y recibir la palabra. Nos vamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y la iglesia dice: amén. No te vayas sin saludar a alguien, dale un abrazo a alguien. No te vayas sin que recibir el abrazo de alguien. Dios te bendiga. Santo eres la Dios. Pero mira, y comenzamos un rato. Y entonces me gusta esa idea de que te motivas a que el norte. Así que vamos a darle forma a eso. Voy ahora, mi amor, póngalo aquí que yo voy ahora, gracias. Sí, gracias, mi amor. Está lindo. Pero me alegra escuchar eso. Y me alegra que echando para adelante y vamos a seguir ¿verdad? Ese camino muy largo. Mi propósito para todo, para ti, para todos, que alcance lo que se quiere para él. Que alcance lo que sea. No sabemos, quizás uno tiene una idea, pero no necesariamente, ¿cómo te digo? Algunas veces uno piensa una cosa es otra, una vez otra piensa una otra cosa es otra cosa. Lo importante es uno enfocarse, buscar y empezar a buscar porque cosas que ven y no para lo que uno es bueno, para el talento que tiene todo. Y mi propósito es eso. Yo espero que de aquí salgan ministros, que de aquí salgan maestros, que de aquí salgan pastores, que de aquí salgan líderes. Eso es lo que yo quiero, que la gente salga. No sé qué. Tamari, no te vayas, déjame saludarte. Dame un segundo. Estoy aquí en lo que yo te puedo ayudar. Déjame saludar a esta joven que está aquí.
pongo cada vez que yo te veo, y tú me alegras, esta familia me reía. ¿Cómo tú te llamas? Stanley. Pero papá. ¿Y tiene fuerza también? Suriani. Suriani. Pero el nombre más lindo tú tienes.